Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Europa, Estado y COVID-19 organizado por KSNet. Y vamos a contar hoy con la presencia de Berta Barbet, que es investigadora postdoctoral en la UAB en Ciencia Política y doctora en Ciencia Política, editora también de Politicón. Y vamos a contar también con Pol Morillas, que también es doctor en Ciencia Política y es director del CIDOP en Barcelona. Ambos son expertos en opinión pública, expertos en Europa y expertos en los problemas que están teniendo los sistemas políticos para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Muy buenas, Berta, Pol, gracias por estar aquí. Hola, Gracias a vosotras. Sí. En esta crisis del coronavirus hay dos tipos de personas, aquellos que creen que el COVID-19 lo va a cambiar todo o el redefinir el estado de bienestar, va a cambiar la forma de trabajar, de cómo nos relacionamos, hasta de cómo saludarnos. Y luego hay gente que es más escéptica, que cree que va a cambiar menos y que al final vamos a volver a tener los mismos problemas que teníamos antes, las mismas discusiones sobre la Unión Europea, las mismas discusiones sobre el estado del bienestar, la misma polarización política que hemos visto en España en los últimos meses. Y en este debate nos gustaría centrarnos en el papel de Europa, el papel del Estado, como en la respuesta al COVID-19. Me gustaría, por tanto, empezar planteándoos una serie de preguntas, una serie de conflictos, de líneas de colisión que esta crisis ha abierto o ha ahondado, ¿no? El papel de Europa contra los Estados-nación o versus los Estados-nación, Europa del Norte contra Europa del Sur, también el debate sobre si está favoreciendo la democracia o, por el contrario, está facilitando soluciones dictatoriales, con el caso, por ejemplo, de Hungría, y también, por último, si podemos tocar el tema del Brexit y de la salida de algunos países de la Unión Europea o la permanencia. Empezaremos, pues, con el papel de Europa contra los Estados-nación o versus los Estados-nación. Pol, me gustaría empezar contigo, ya que eres sobre todo experto en temas de seguridad y de Europa. Pocas veces hemos tenido una crisis que entienda menos de fronteras que esta crisis del coronavirus, pero sin embargo parece que de entrada casi todo el peso de la reacción ha recaído en el Estado-nación. ¿Esto es algo excepcional, crees tú, o forma parte de una tendencia? Porque antes se decía que cuando había una crisis la Unión Europea avanzaba, pero sin embargo ese no parece que sea el caso ahora, ¿no? Parece que como mínimo de entrada quien está siendo reforzado son los Estados-nación, que parecían una vieja idea del siglo XVI-XVII, que ya en el siglo XX se sostenía con pinzas y que parecía que podría desaparecer en este siglo. ¿Qué te parece? Bien, gracias Víctor y gracias a KSNet por organizar este encuentro virtual. Yo creo que en primer lugar es una crisis que, si la comparamos con otras crisis recientes a nivel internacional o incluso a nivel también europeo, es la primera crisis que pone encima de la mesa la coexistencia de los tres niveles clásicos en relaciones internacionales. Es decir, es una crisis que afecta al individuo y a su manera de vivir y de relacionarse incluso entre su familia y amigos. Por lo tanto, tiene un elemento individual muy claro y cuando se habla de salud y de vida y muerte, pues todavía más. Es una crisis que afecta también al Estado como elemento organizador de la vida social, con más tradición en la escena internacional desde la Paz de Westfalia, digamos, ¿no? como gran elemento estructurador de las relaciones internacionales, y afecta al nivel supranacional, afecta al nivel de sistema global, pero también el sistema regional en el caso de la Unión Europea. Por lo tanto, es una crisis que no se puede entender haciendo abstracción de alguno de estos niveles. Es una crisis global en ese sentido, pero no es solo una crisis global, es una crisis individual, es una crisis estatal. ¿Qué pasa? Y a eso hacía referencia al principio, que efectivamente si uno mira a nivel europeo, quien parece que ha tenido la primera capacidad de reacción es aquel actor en el cual recaen buena parte de las competencias para hacer frente a una crisis de esta magnitud. Es decir, aquel actor que tiene
poder y capacidad de decisión sobre su sistema sanitario es el Estado, aquel que tiene capacidad sobre el control de las fronteras en momentos de crisis, a pesar de estar en el marco de libertad de movimientos, de Schengen y demás, continúa siendo el Estado y, por lo tanto, el Estado es el que ha tenido una capacidad de respuesta mucho más fuerte de acuerdo a sus competencias, que no han sido cedidas a la Unión Europea y, por lo tanto, su soberanía mucho mayor que la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ha tenido que, en buena parte, complementar o matizar también, en según qué casos, esas respuestas basadas en el Estado-Nación en primera instancia. Y, por lo tanto, es cuando ha salido la Comisión Europea, por ejemplo, diciendo que aseguraría el abastecimiento en el mercado interno de mascarillas u otros productos sanitarios, pese a esta guerra inicial entre Estados miembros para ver quién se quedaba con la mayor parte de los recursos, cuando ha tenido que salir el Banco Central Europeo en lo que ha sido el principio de la respuesta a la crisis económica y, por lo tanto, los elementos supranacionales, los elementos de la Unión Europea han salido como consecuencia de la crisis, pero en segunda instancia. Y efectivamente da la sensación que quien más ha protagonizado esta respuesta han sido los Estados miembros, lo que no significa que solo los Estados miembros pueden responder a esta crisis. Y esta es la contradicción en la que estamos. Es en una respuesta nacional, pero en una evidencia global y europea, en este caso, de la crisis. Y, por lo tanto, son dos niveles que van a coexistir como siempre han coexistido desde que la Unión Europea existe. La Unión Europea no ha nacido para reemplazar a los Estados miembros y los Estados miembros no tampoco sin la Unión Europea. Por lo tanto, en estos dos niveles nos movemos y nos seguiremos moviendo. Muchas gracias, Paul. Berta, ¿qué opina la gente de Europa? ¿Tiene la gente confianza en las instituciones europeas para ayudar en esta crisis? ¿Crees que la crisis nos hará a los ciudadanos de distintos países europeos más partidarios de la Unión Europea? ¿Y crees que las opiniones son más o menos homogéneas dentro de cada país o que la opinión que la gente tiene en los distintos países de la Unión Europea depende de si son más ricos o más pobres, más de izquierdas o más de derechas? Pues no sé si podremos utilizar los gráficos para ver un poco, y bastante en línea con lo que está diciendo Paul, ¿no? La idea esta de que la opinión de la gente sobre la Unión Europea había estado mejorando bastante en los últimos meses, sobre todo gracias a la salida de la crisis económica que provocó una gran crisis de confianza en todas las instituciones. Y estamos viendo incluso que en muchos países la Unión Europea tenía unos niveles de confianza un poco superiores a los del Estado, a los del propio Estado. Evidentemente había muchísimas diferencias entre países, no necesariamente solo norte-sur, aunque sí que es verdad que los países del sur, en los países del sur la gente tendía a desconfiar un poco más de las instituciones europeas, pero por ejemplo teníamos a Portugal con unos niveles de confianza muy altos, con lo cual nos hace pensar que hay muchas dinámicas que se estaban generando y que generaban una confianza que dependía un poco también de lo que estaba pasando a nivel del Estado y el nivel de confianza general. Este era el escenario, es decir, a diferencia de lo que pasaba post-crisis económica, por decirlo de alguna manera, parece que la Unión Europea no llegaba tan cuestionada a los ojos de la ciudadanía. Lo que pasa es que hay un estudio que se publicó hace un par de semanas que han hecho en la UB Jordi Muñoz, Andreu Arenas, Cesc Amat y Albert Falcó, en el que jugaban bastante en un experimento a ver si la gente estaría dispuesta a traspasarle competencias a la Unión Europea para gestionar la crisis del COVID o para gestionar una parte de esta crisis del COVID que como me has dicho tú en la introducción y como mencionaba Paul, la Unión Europea tiene ciertas herramientas para gestionar ciertos aspectos mejor. Y lo que encontraban es que la gente era bastante reticente a que la gestión fuera de alguien que no fuera de Estado-Nación. De hecho, había incluso menos voluntad de pasar competencias a la Unión Europea en el tema del COVID que en temas como el terrorismo y el cambio climático. Es evidente también que esto no tiene por qué ser una cosa que se mantenga en el tiempo, puede ser una primera reacción que responde un poco a esto que decía Paul, que la primera reacción ha sido el Estado-Nación, y si la Unión Europea entrara y conociéramos todos un poco más qué es lo que puede hacer la Unión Europea, se podría cambiar estas
percepciones, pero en un primer momento mínimo es evidente que la ciudadanía no estaba esperando precisamente que la reacción la liderara la Unión Europea y ha confiado mucho más en sus estados, a lo mejor porque eran los que están reaccionando, pero parece también que eran los que ellos esperaban que reaccionaran, ¿no? Paul, me gustaría conocer también tu opinión al respecto y si crees un poco también que a lo largo de los años hemos ido avanzando en lo que se llamaba la convergencia europea, no solo en términos de que tengamos más o menos el mismo nivel de bienestar, el mismo nivel de riqueza, pero sí también que en términos políticos, que compartamos más o menos las mismas opiniones en relación a la Unión Europea, independientemente del país en que nos encontremos. Yo lo que sí creo que es el pozo que han dejado las distintas crisis. Recordemos que a nivel europeo estamos en una crisis permanente aproximadamente desde hace una década, desde hace algo más de una década, ¿no? Desde la crisis del euro, pasando por la de refugiados, pasando por el Brexit, ahora el coronavirus, pero con una sensación generalizada de crisis del proyecto europeo, como bien decía Berta, también de contestación de las instituciones y, por lo tanto, también de contestación de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en esta lógica de crisis en los últimos años que ha hecho que, por supuesto, el avance en integración europea haya sido muy difícil, porque lo que se ha fomentado en muchas de estas crisis, sino en todas ellas, ha sido esta lógica de mi país primero y del recurso al marco de referencia nacional para dar respuesta a estas crisis y, sobre todo, para defender los intereses nacionales en el seno de estas crisis. Y, por lo tanto, la Unión Europea ha sido objeto de estas dinámicas renacionalizadoras entre los Estados miembros de la Unión y de estas dinámicas renacionalizadoras en el marco internacional, en el marco global, ¿no? Por lo tanto, en cierta medida, la Unión Europea desde hace 10 años o más es un invento de ceder soberanía que va un poco en contra de los tiempos que corren, ¿no? Si uno mira el panorama internacional en el que nos venimos moviendo desde hace una década, ¿no? Lo que en paralelo, y eso es el desarrollo que yo creo que es interesante y Berta hacía referencia a ello, hay una mayor concienciación por parte de la ciudadanía de que la Unión Europea existe, en primer lugar, no solo, es decir, no es menor, que existe como nivel de gobierno, ¿no? Y que incide en la vida de los ciudadanos, y hay una creciente tendencia a politizar los asuntos que también se tratan a nivel europeo. Es decir, la Unión Europea ya no se rige por una lógica de es un elemento de gobierno que está ahí y que damos por bueno, independientemente de lo que haga o lo que diga, ahí está y por lo tanto algo tendrá que hacer, ¿no? Eso ha cambiado mucho y la ciudadanía a día de hoy quiere precisamente incidir en ese nivel de gobierno supranacional. Y esto tiene una doble, digamos, consecuencia. Por un lado, la politización de Europa es una señal de madurez del proyecto político. Es decir, cualquier proyecto político democrático, se entiende, tiene que ser objeto de contestación pública y tiene que ser, eso va a ser sano para su devenir y para su capacidad de acción, porque los ciudadanos van a entender que, lo que, ¿no?, en inglés, something is at stake, ¿no? Hay algo ahí que hay que contestar y con lo que hay que problematizar. Por lo tanto, esto es una parte buena de la politización. La parte mala es que esa contestación muchas veces ha venido seguida de una parálisis en la toma de decisiones, de una parálisis en la mejora de los sistemas de gobernanza. Y entonces estamos precisamente en un momento en que ya no damos por descontada la Unión Europea, incluso algunos estados ya no la han dado tanto por descontado que se han ido de ella, ¿no?, como el Reino Unido, y por lo tanto estamos en una lógica de maduración del sistema político europeo, pero a la vez en una lógica de contestación que impide muchas veces que sea más eficaz o que sea más capaz de dar respuesta, ¿no? Y por eso estamos en este interregnum en el que muchas veces los que somos europeístas, pero críticos también con el funcionamiento de la Unión Europea, quisiéramos que avance más y mejor y que sea más capaz de dar respuesta a estas preocupaciones ciudadanas, pero al mismo tiempo vemos como sus esquemas de gobernanza, de toma de decisiones, están sujetos al bloqueo constante por parte de los Estados miembros, sobre todo, ¿no? Y estamos en esta situación en la que no avanzamos, pero tampoco vemos que podemos dejar de tenerla, ¿no? Y aquí es claramente el momento en el que el coronavirus ha vuelto a sacar a relucir estas dinámicas.
Paul, como bien has dicho, es sobre todo a partir de la crisis económica y financiera hace 10 años donde se pone en evidencia la crisis del proyecto europeo, y parece ser que un análisis bastante generalizado entre muchos economistas es que la Unión Europea salió coja, en el sentido de que pues, no existe una unión fiscal en la zona euro, y que eso es incompatible con la existencia de una unidad monetaria. Y bueno, esto se ha vuelto a poner sobre la mesa ahora con la reticencia de algunos países liderados por Holanda, pero también Alemania o Austria, la reticencia a los famosos coronavirus perdón, coronabonos o a la mutualización de la deuda. También cuesta de entender la posición de esos países desde las opiniones públicas en el sur de Europa, como en España. ¿Nos puedes explicar un poco la actitud de esos países? ¿Por qué siguen bloqueando, como tú bien has dicho, este tipo de decisiones, en particular Holanda y Alemania? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los países, todos los Estados miembros de la Unión Europea están sujetos a sus dinámicas internas, políticas internas. Es decir, en todos los países estamos viendo el auge de la extrema derecha, el auge del euroescepticismo, el populismo, como fenómenos transversales a cada uno de los Estados miembros, con contadas excepciones. Y por lo tanto, esta presión a los sistemas políticos nacionales es algo que necesariamente, y lo hemos visto muy claramente, y hay muchos expertos que lo han incluso hecho ciencia de esto, ¿no? Cómo este creciente euroescepticismo, populismo, extrema derecha de distinta índole en cada país ha tenido una incidencia directa en la gobernanza del país y en los gobiernos de ese país, ¿no? Ya sea mediante apoyos externos al gobierno, ya sea con pactos y coaliciones. Por lo tanto, todos los países sufren esta lógica. Y esto es un preámbulo para responder a tu pregunta. Muchas veces, cuando hablamos de la confrontación, resumidamente y mal, norte-sur, entre aquellos que no quieren avanzar en la mutualización de la deuda, ¿no? Como bien decías, Holanda, Alemania, Austria, Finlandia y demás, contra el sur, España e Italia hoy, pero Francia también, según qué casos, estamos hablando de como si esos países vivieran solo sujetos a esta dinámica europea. Y esto no es cierto. Es decir, todos los países miembros están sujetos a esas dinámicas nacionales internas. Y por lo tanto, la lógica del norte a día de hoy es, como ya lo fue en la crisis de 2008, es: no podemos avanzar en mutualizar deuda, es decir, no podemos, al fin y al cabo, es que nuestros contribuyentes financien la deuda de otros países europeos, porque el sistema de construcción europea no está suficientemente maduro. Es decir, no hay, como bien decías, una política fiscal única, no hay una capacidad de rendición de cuentas sobre a nivel democrático de estos recursos que se darían a países del sur para mutualizar la deuda. Es decir, todo esto no está suficientemente maduro. Por lo tanto, la mutualización de la deuda tendría que ser el último estadio o la última fase de la construcción de una zona euro efectivamente integrada a nivel fiscal, pero integrada también a nivel democrático. Y por lo tanto, estos estados y sus gobiernos lo que están diciendo es: no puedo presentar a mis ciudadanos una propuesta que pase por ciudadanos, vais a pagar lo que sucede en otros países europeos. ¿Vale? Esta es la lógica de la narrativa de estos gobiernos, que se ven, como digo, crecientemente contestados por su propio euroescepticismo y por su propia extrema derecha, más en el caso de Holanda, que tienen elecciones en breve, el año que viene. Por tanto, esto está dentro de... En cambio, los países del sur dicen, bueno, si esperamos a que todo se construya para dar una respuesta europea, pues quizá ya no seremos ni capaces de salvar la Unión Europea. Porque efectivamente, a diferencia de 2008, esta es una crisis simétrica, con distinta afectación a los distintos países, pero que viene dada por un factor exógeno, que es un virus, y que no tiene nada que ver con el comportamiento de la deuda pública ni con el comportamiento de los gobiernos y de cómo han manejado sus finanzas públicas, ¿no? Y por lo tanto, el sur también tiene razón de decir, si esto no lo hacemos juntos, no vamos a salir de esta juntos, sino que saldremos por separado, ¿no? Y esta es la gran discusión a día de hoy, que ya no se cerró en 2008 y que vuelve a resurgir ahora con el coronavirus. Pero tenemos que tener en cuenta que todo el mundo está sujeto a estas dinámicas internas, y por eso de aquí la dificultad de llegar a soluciones. Si me preguntas a mí como externo observador no sujeto a ningún voto, pues yo te diré, hombre, pues efectivamente, si en crisis como esta tan
tan fuertes, tan simétricas y tan simultáneas a muchos países de la Unión Europea, no somos capaces de entender que somos una comunidad de destino y que tenemos algo que compartir a nivel europeo porque todos nos consideramos parte de esta unión política europea, pues entonces no lo haremos nunca. Por lo tanto, es el momento de hacerlo. Sin embargo, reconozco también las dificultades de aquellos gobiernos que les cuesta seguir en esta dirección. Podemos hablar mucho más de esto, si quieres. Muchas gracias, Paul. Pasamos ahora, Berta, a uno de los temas de discusión quizás más candentes en esta crisis del coronavirus, y es que, por un lado, hay algunos expertos que consideran que esta crisis puede reforzar la democracia, en el sentido de que fomenta la solidaridad social entre gente que pertenece a clases distintas. Todos nos encerramos seguramente en casas también de tamaños distintos, pero todos compartimos el mismo problema y estamos afrontando una catástrofe como cuando nuestro país pues, era invadido por una guerra, en este caso sería por un virus. Pero por otra parte hay otros expertos que dicen que lo que podría hacer esta crisis es más bien fomentar los autoritarismos, porque los gobiernos de todo el mundo pues parece que están vaciando, unos más y otros menos, obviamente, el poder de los parlamentos, legislando por decreto y declarando estados de alarma, recortando en ocasiones las libertades y en muchos casos también espiando nuestros movimientos. Y me gustaría saber, primero de todo, cuál es tu opinión personal, qué va a salir más reforzado de aquí, la democracia y los autoritarismos. Y en segundo lugar, también cuál es tu previsión en función de cuál es el sentido de la opinión pública, ¿no? Si la gente está apoyando estas reformas o, por el otro lado, temen que podamos perder libertades y caer por la senda del autoritarismo en países europeos, como podría ser el caso ya de Hungría. Sí, lo que nos dicen los datos de momento es que parece también por el estudio de la UB, pero por muchos otros ejemplos que hemos visto, parece que la primera reacción está siendo bastante de apoyar medidas bastante autoritarias. Ante el miedo, la gente tiende a reforzar mucho estas visiones más de protección y todas las medidas autoritarias. Ha aumentado el apoyo a los líderes fuertes, ha aumentado el apoyo a reducir libertades por seguridad. Todas esas dinámicas han aumentado y además hay una cosa que es bastante curiosa del debate. Parece que China gestionó mejor la situación de lo que lo están haciendo las democracias europeas, que es una cosa que creo que tiene bastante de distorsión del debate, pero el debate se ha transmitido bastante en esta lógica y por lo tanto parece que la capacidad de las dictaduras de controlar movimientos y de controlar comportamientos se ha visto con mejores ojos que lo que vendría siendo la gran ventaja de las democracias, que es la capacidad de dar respuestas que a la gente les son naturales de seguir y, por tanto, de frenar el virus no con represión, sino con los incentivos correctos de es el mejor para todos y además garantizo que esto no te va a costar pues, la salud o que esto no te va a costar la economía, etcétera, etcétera. La primera reacción es bastante evidente, que es hacia visión, o sea, de un mayor apoyo al autoritarismo, de cierta idealización de la dictadura, ¿no? Yo me pasé las primeras semanas diciendo China sigue teniendo una esperanza de vida muy por debajo de Europa, no deben hacer tan bien las cosas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que lo decías tú, yo lo planteo en otras claves, que por primera vez en muchos años todos somos muy conscientes de que las instituciones públicas tienen un impacto muy directo en nuestra vida. Y por primera vez en muchos años no solo la gente que tiene menos recursos políticos, también las clases medias que tienen bastantes recursos políticos entienden que se necesita un debate que permita darle soluciones a problemas que no pueden solucionar ellos y que no se pueden solucionar con las instituciones que hay. Y eso podría abrir una ventana, si se aprovecha, a tener un debate que permitiera reconectar con la población y, por lo tanto, volver a poner en marcha lo mejor de la democracia, que como sabemos, ¿no? Paul decía, llevamos 10 años de crisis de la Unión Europea, pues la democracia lleva seguramente 15 o 20 de bajada constante de la confianza en sus instituciones, ¿no? Y podríamos poner a funcionar un poco esta maquinaria de volver a conectar las instituciones con el día a día de la población, y eso podría tener cierto impacto positivo en forma de mejores decisiones, un debate más cercano a la población y, sobre todo, una mayor concienciación de lo que yo voto en las elecciones no es al líder que me cae bien, sino al líder que decide
si de esta crisis voy a salir con una renta mínima garantizada o voy a salir sin renta mínima garantizada. Y al líder que va a decidir si de esta crisis vamos a salir a través de unas políticas que permiten reducir el número de muertos o no. Mi optimismo es muy relativo en que esto se pueda dar por una cuestión de los mecanismos que hay y porque creo que hay problemas estructurales en la capacidad de los partidos ahora mismo de dar una respuesta un poco de largo plazo a la crisis, pero creo que es un reto claro para la democracia, hay un problema claro de la democracia y lo hemos visto en Hungría, pero no solo lo hemos visto en Hungría, es decir, en Hungría simplemente tienen un líder que se ha atrevido a utilizar este estado anímico para dar un paso más en una deriva que ya estaba dando. Pero si nos fijamos en la opinión pública en España, las actitudes autoritarias de golpe son más populares de lo que eran hace unos meses. Solo por cierta visión de que en China se hicieron mejor las cosas, teniendo en cuenta que no tenemos muy claro cómo se hicieron las cosas en China y que además no sabemos los costes de lo que se hizo en China, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Sí, Paul, ¿quieres añadir alguna cosa? No, es que sí, no, con relación a lo que estaba diciendo Berta, es decir, yo creo que hay en momentos de crisis hay una tendencia en lo que los americanos rally behind the flag, ¿no? Es decir, hay una lógica de quien me tiene que proteger es aquel en el que está en el gobierno y por lo tanto hay una cierta tendencia a querer reforzar o entender la autoridad como algo necesario y bueno, ¿no? Al mismo tiempo, estamos viendo como todas estas autoridades, y en el caso europeo y de las democracias occidentales más todavía, también están muy contestadas y la oposición política, y en España claramente también es el caso, digamos, está haciendo mucha polémica sobre esto, ¿no? Lo que sí me gustaría decir a mí es que para mí el debate entre democracias y autoritarismos es un poco un falso debate en según qué sentidos, ¿no? Porque hemos visto, digamos, la primera reacción china nefasta, como autoritarismo, digamos, tratando de cubrir e incluso silenciar las voces internas que decían esto va a ser más grave de lo que está diciendo, digamos, con la muerte del médico que abanderó esta primera lógica y una lógica inicial de que China no estaba respondiendo bien. Y después ha sido capaz de tapiar edificios y poner gente dentro de los edificios para que no saliera, con un lockdown absoluto porque tiene mucha capacidad de control central y de autoridad central en esta lógica. Por lo tanto, ha hecho las dos cosas, mal y bien. Es decir, ha sido capaz de dar respuesta, pero la ha dado muy mal. Y algunas democracias han empezado mal y han terminado mejor. Corea del Sur lo ha hecho muy bien y es capaz de dar una respuesta siendo una democracia mucho mejor que la de China. Y en democracias ha habido países que lo han gestionado mejor y países que lo han gestionado peor. Todo esto para decir que para mí lo que es importante es analizar la capacidad de respuesta y la eficacia de estas respuestas y no tanto el régimen político del que emanan. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias, Berta. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestra charla. Vamos a dejarlo en un empate entre democracia y autoritarismo de momento. Vamos a dejarlo también en un empate entre Estado y Europa. Y espero que podamos hablar dentro de un tiempo de nuevo sobre estos temas, porque seguramente ya sabremos si es Europa o los Estados-nación los que salen ganadores de esta crisis o si esperemos las democracias y no las tendencias autoritarias. Muchas gracias, Berta y Paul, por vuestra contribución a este debate. Muchas gracias.